Alumnos, alumnas, bienvenidos a este nuevo episodio, Big Laurel, Historia de la Tierra, quinta parte, en la que vamos a analizar la geología histórica. Vamos a ver en primer lugar cómo dividir el vasto tiempo geológico, y en este capítulo en concreto, en este episodio, vamos a centrarnos en la primera parte de esa división del tiempo geológico, el precámbrico. Vamos a comenzar viendo efectivamente la geología histórica y vamos a ver cómo los primeros geocalendarios se elaboraron partiendo de la geocronología relativa. Por tanto, el criterio a la hora de dividir el tiempo geológico fue el ordenar la sucesión de distintos acontecimientos geológicos. De hecho, de la misma forma que normalmente el ser humano divide el año en meses, cada mes en días, cada día en horas, de la misma forma decimos la historia de nuestro planeta se ha dividido en intervalos de tiempo progresivamente más reducidos, desde los eones, que serían los intervalos de tiempo más amplios. Cada eón estaría dividido en eras. Aquí tendríamos la era primaria, la era secundaria, la era terciaria. Aquí nos quedamos nosotros, porque luego cada era se divide en una serie de periodos, cada periodo en una serie de pisos, cada piso en una serie de zonas, y así sucesivamente. En principio, digamos que la unidad más vasta de tiempo sería lo que llamamos el precámbrico. El precámbrico abarcaría el 90% de toda la historia de la Tierra. Si aquí marcamos la edad de formación de la Tierra, y aquí estaríamos nosotros, en este momento actual, vemos cómo en efecto el precámbrico abarcaría el 90%. Y además, por desgracia, del precámbrico hemos perdido casi todo. Por tanto, en este vasto libro de 10 capítulos, el equivalente sería a que nos faltan 9 de esos 10 capítulos. Pero bueno, para su estudio no queda más remedio. Ese precámbrico se divide en 3 eones y podemos hablar del eón ádico, luego lo veremos, el eón arcaico y finalmente el eón proterozoico. Por su parte, que sería un poco el eón de los animales ya más visibles, sería el eón fanerozoico. Lo que hacemos luego es ampliarlo aquí. Todo esto estaría condensado en esta parte. Bueno, ese eón fanerozoico se dividiría para su estudio en 3 eras. La era primaria o paleozoica, aquí estarían todos sus periodos: el cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Luego tendríamos la era secundaria o mesozoico con sus distintos periodos. Tendríamos en principio, Triásico, Jurásico y Cretácico, y terminaríamos con la era terciaria o cenozoica con el único periodo, el terciario. Bien, lo que vamos a intentar hacer es ver efectivamente un poco cada una de estas grandes divisiones, no sin antes citar a título anecdótico uno de los grandes estudios de James Hutton, autor del que ya habláramos en anteriores episodios, que a finales de la década de 1790 hizo un análisis del acantilado de Siccar Point en Escocia. En él, James Hutton lo que hizo fue llevar a cabo una interpretación de un afloramiento, de un corte geológico que supuso realmente un hito dentro de la geología histórica. En efecto, lo que Hutton estudió fueron una serie de estratos plegados que se habrían depositado seguramente en el Silúrico, y a modo de discordancia sobre él luego una serie de otros estratos horizontales, seguramente depositados, hoy lo sabemos, de arenisca roja en el Devónico. En efecto, suponemos por tanto que en el Silúrico tuvo lugar una primera etapa sedimentaria con estratos depositados horizontalmente, que luego, al estar sometidos a intensos procesos tectónicos, acabarían en efecto plegándose. Todo esto ocurriría, y fue muy bien descrito por Hutton. A continuación tendría lugar una etapa erosiva en la que agentes geológicos externos acabaron erosionando las capas más superficiales, y finalmente reanudación de una nueva etapa sedimentaria con el depósito de arenisca roja, depósito que seguramente tuvo lugar justamente en ese periodo
que el propio Hutton había definido en el Devónico, de tal modo que al final aquí lo que tenemos es una clara discordancia de una serie, una concordancia plegada con otra concordancia horizontal. Como decíamos, este es un poco la interpretación de esos acantilados de Siccar Point y que fueron muy bien descritos por Hutton como hito, repito, dentro de esa geología histórica. El Precámbrico, el pasado más remoto. Bueno, realmente el Precámbrico abarca, como ya hemos dicho antes, casi el 90% de toda la historia de la Tierra. Realmente el Precámbrico abarcaría desde el momento de formación del planeta Tierra, 4.500 millones de años, hasta hace aproximadamente 541 millones de años. ¿Qué ocurrió hace 541 millones de años? Ahí tuvo lugar la llamada famosa explosión del Cámbrico, ¿de acuerdo? Bueno, en esa explosión del Cámbrico aparecieron una enorme cantidad de fósiles de seres vivos, de los primeros animales pluricelulares más simples. Está relacionado esta explosión del Cámbrico con la famosa fauna de Ediacara, que es la evidencia fósil más antigua de esos organismos pluricelulares más simples que de repente aparecieron y que por tanto desde el punto de vista geológico, biológico, marca el final del Precámbrico y el inicio de todo el eón fanerozoico que más adelante veremos. Por tanto, abarcaría todo este vasto periodo de tiempo que, repito, conforma el 90% de la historia de la Tierra. Es tan amplio que se divide en 3 eones. Vamos a ver que en el Precámbrico tenemos el eón ádico, el eón arcaico y el eón proterozoico. Vamos a irlos viendo uno a uno, comenzando en primer lugar por el eón ádico. Abarcaría desde el inicio de formación de la Tierra, hace 4.500 millones de años, hasta hace 4.000 millones de años. Lo primero, se supone que es una etapa, nos la imaginamos, apocalíptica, de un planeta bombardeado, con un intenso bombardeo meteorítico. Esto hizo que toda la superficie estuviera recalentada y esto en cierto modo retrasó la consolidación, el enfriamiento de la corteza. Debe de ser una etapa, en segundo lugar, de una intensa actividad volcánica con gran cantidad de gases, de metano, de vapor de agua, siendo liberados a la atmósfera. Por tanto, en esta etapa tuvo que formarse esa atmósfera, esos gases que debido a la propia atracción gravitatoria quedaron atrapados, formando la actual atmósfera. Y por otra parte, el vapor de agua, luego, el cambio de temperatura, se condensaría cayendo en forma de grandes precipitaciones que seguramente contribuyeron a la formación de la actual hidrosfera. Por último, es probable que al finalizar el eón ádico, un enorme meteorito impactara en la superficie de la Tierra, provocando que una parte de ésta se desgajara y dando lugar a la formación de nuestro satélite, la Luna, que quedaría atrapado en la propia gravedad del planeta Tierra, girando por tanto en torno a nosotros. El eón arcaico. Este segundo eón del Precámbrico abarcaría desde hace 4.000 millones de años hasta hace 2.500 millones de años. ¿Qué ocurre en este eón arcaico? Ni más ni menos que la aparición de la vida. Seguramente las pruebas más antiguas de existencia de una actividad biológica la hemos encontrado en rocas que tienen en torno a los 3.800 millones de años. Son los famosos estromatolitos. Son realmente formaciones de carbonato de calcio, la sustancia de la que estamos hechos nuestros huesos, las conchas de los caparazones, y que fueron estas estructuras creadas como consecuencia de la propia actividad fotosintética de unos primeros seres vivos unicelulares y procariotas, bacterias, seguramente cianobacterias. Bien, estas rocas se ha comprobado, estas formaciones onduladas de carbonato de calcio, se ha comprobado que tienen efectivamente 3.800 millones de años. Bueno, seguramente también durante este eón arcaico debió de poco a poco enfriarse la corteza, disminuyendo el bombardeo meteorítico, lo que contribuyó por un lado a consolidar y formar la corteza, y seguramente poco a poco comenzó a fracturarse
esa corteza y la parte superior del manto, esa incipiente litosfera, dando lugar, por tanto, al movimiento de las primeras placas tectónicas y, por tanto, al proceso de la tectónica de placas. Para finalizar el precámbrico vamos a estudiar el eón proterozoico, abarcaría desde hace 2.500 millones de años hasta los 541 millones de años, donde ya hemos hablado que surge la explosión del Cámbrico, la fauna de Ediacara. Lo primero es que durante este eón tuvo que liberarse ingentes cantidades de oxígeno libre a la atmósfera y de oxígeno en los océanos, fruto de la propia actividad fotosintética de las cianobacterias, lo que contribuyó a formar la capa de ozono, por un lado, y en segundo lugar seguramente fue la chispa que permitió, en procesos de selección natural al azar, la aparición de las primeras células eucariotas, de los primeros seres vivos unicelulares y eucariotas, que poco a poco comenzarían a asociarse, dando lugar a los primeros seres u organismos pluricelulares, cuyos fósiles además se han encontrado al final del Proterozoico. Geológicamente hablando, es digno de reseñar el que hace unos 1.100 millones de años se formó el gran supercontinente Rodinia, anterior a la Pangea, que inicia su fragmentación hace unos 750 millones de años, época que por cierto coincide con intensas glaciaciones que convirtieron a todo el planeta en una especie de gigantesca bola de nieve. Por tanto, al finalizar este eón, se supone que Rodinia comenzó a fragmentarse. Alumnos, alumnas, hasta aquí este nuevo episodio Big Laurel. Nos vemos en el siguiente. Adiós.